los parásitos intestinales viven dentro del ser humano en el aparato intestinal. Parasitismo es la forma de vida de estos parásitos y que pueden estar asociados, ¿no?, a un tipo de relación principalmente comensal y asimismo pueden también convertirse, dependiendo del estado inmunológico del huésped, en potenciales agentes infecciosos. La parasitosis en realidad es ya la enfermedad producida por los parásitos. Entonces, que quede muy claro esa terminología. La clasificación de los parásitos intestinales se va a dividir en dos grandes bloques, principalmente lo que es los protozoos y los helmintos. Nos va a interesar en este caso lo que se está resaltando es debido a que, por ejemplo, de los protozoos, para lo que es la parte intestinal, nos interesa la gran familia de coccidias y microsporidium, que eso lo van a tratar principalmente en VIH, pero vamos dando algunos datos, ya que cuando el VIH se presenta y el CD4 baja por menos de 200 e inclusive menos de 100, empiezan a tener importancia y relevancia los cuadros intestinales por parásitos debido a las diarreas que producen en el paciente y una deshidratación muy severa. Y ahí talla obviamente los coccidios y los microsporidiums. Eso como protozoos. Después vamos a tener lo que vamos a tratar el día de hoy, que son en realidad los nemátodes, los céstodes y el tremátodo, que es muy, muy importante en la región Junín, ya que es una infección que a veces es poco diagnosticada, es decir, que hay subdatos y es difícil de manejar el tremátodo, que es la fasciola hepática. En realidad, los otros nematodes y céstodes vamos a tratar de resumirlos en estas primeras diapositivas. La epidemiología, obviamente en Perú nos interesa mucho las geohelmintiasis. Las geohelmintiasis en realidad están dadas por la familia de los helmintos. Representantes obviamente son el ascaris, tricocéfalos y uncinarias. ¿Y por qué tiene la relevancia estos tres helmintos, o también llamados geohelmintiasis, ya que tienen una distribución mundial y son causantes de anemias crónicas en los pacientes? Y si se da en pacientes pediátricos, estos van a sufrir no solamente de anemias, sino que también de cuadros inclusive diarreicos y hasta cuadros obstructivos. De ahí tenemos también los protozoos como la yardiasis y la amebiasis, que en realidad son patologías que ubican en zonas tropicales principalmente, pero también tienen una distribución a nivel mundial. ¿Qué generan estas patologías y estos helmintos y protozoos? Pues en realidad una morbilidad. ¿Por qué? Porque cursan con cuadros diarreicos y ya hemos mencionado que pueden llevar a desnutrición debido a una mala absorción, debido a que estos, como están dentro del aparato digestivo, se aprovechan de todos los nutrientes, dejándonos con muy baja cantidad de los mismos y por ende el ser humano por lo general va a cursar posteriormente con cuadros de desnutrición e inclusive avitaminosis. ¿Cuál es la clínica más frecuente? Es la anemia. La anemia se asocia mucho a estos cuadros de parasitosis intestinal, alrededor del 56.7%. Vamos a ver y mencionemos que los síntomas va a estar determinado
por el tipo de parásito, la cantidad de parásito y del estado inmunológico del paciente. Entonces, estos pueden ser asintomáticos, pueden ser cuadros leves, cuadros moderados o inclusive cuadros severos a graves. Los síntomas son en realidad muy inespecíficos. Va desde incomodidades en la parte abdominal y también puede cursar con cuadros de náuseas, vómitos o inclusive constipaciones que cursan también con deposiciones sueltas y que podrían llegar a cuadros graves, inclusive si es que estos se convierten en un gran número, es decir, en una infestación intestinal, a producir cuadros de obstrucción de los mismos, convirtiéndolo un cuadro médico a un cuadro quirúrgico. Asimismo, no son causa frecuentes de diarreas. Como ya he mencionado, pueden cursar como cuadros asintomáticos o como cuadros leves, debido a que ya también hemos tenido la capacidad de poder mencionar en la clase anterior acerca de la tenia y una sustancia que ellos elaboran, así como cualquier otro parásito intestinal, que producen sustancias glucoproteicas que tratan de evadir la respuesta inmune y por lo tanto aparecen justamente cuadros asintomáticos a leves. No se debe dice, de imputar ciertas manifestaciones como inapetencia, palidez de la piel, obviamente, pero hemos visto que inicialmente estos cuadros no son tan agudos, en realidad son cuadros subagudos o crónicos, que donde predomina principalmente el prurito, a veces en la zona nasal, habrán escuchado del bruxismo, que en realidad es el chasquido de los dientes cuando un paciente está durmiendo, y también el prurito anal, que a veces eso es lo más característico de estos cuadros. Acá vamos a mencionar que hay una lista importante en Perú que se debe de conocer, que son la Ascaris lumbricoides, la enterobiasis, que en realidad son los oxiurus, uncinarias, trichura trichura y estrongiloidiasis. Pero vamos a ver que los dos primeros, es decir, la Ascaris lumbricoides y los oxiuros, por lo general se encuentran en todo el globo terráqueo. No hay una zona endémica de parasitosis. Sin embargo, los últimos tres, por lo general, podemos encontrarlo en la región de la costa y la selva, es decir, en zonas tropicales. Sin embargo, en nuestra región, en la región Junín, encontramos dos áreas geográficas muy importantes, que es la región de la selva central, pero vivimos en una área geográfica que a pesar de estar en la cordillera de los Andes, es en realidad un valle interandino que tiene la capacidad de tener una temperatura que puede, en este caso, tanto a las uncinarias y a la trichura trichura, generar un ambiente más óptimo y también tener casos de parasitosis intestinal en esta región. De ahí la importancia de conocer este tema. Empezaremos con el Ascaris lumbricoides. Su etiología, vamos a ver que se trata de un helminto, de por lo general que puede sobrevivir de 10 hasta 24 meses en el ambiente. Los machos, por lo general, son más pequeños que las hembras, miden de 15 hasta 30 centímetros, pueden alcanzar en el ser humano. Las hembras, en cambio, pueden tener una longitud de 25 hasta 35 centímetros. Quiere decir que son parásitos que se pueden observar macroscópicamente, es decir, las formas adultas. En cambio, cada hembra que se fecunde, en este caso, va a liberar al día
obviamente alrededor de 200.000 huevos. Ojo, 200.000 huevos. Los huevos fértiles obviamente son de forma ovalada, tienen una microscopía en realidad porque no se pueden ver a macro, es de 45 por 70 micrómetros por 35 hasta 50 micrómetros de tamaño. Luego, estos son siempre expulsados a través de las heces. Y hay un ciclo importante que hay que recordar, y de ahí también que el tratamiento se debe de repetir más o menos durante ese periodo de ciclos, es decir, de 5 a 10 días en el caso del Ascaris lumbricoides. Y vamos a ir viendo que más o menos van a tener esas características la mayoría de los parásitos. Por eso que se recomienda en promedio a veces dar un tratamiento de 1, 2 o hasta 3 días. En la mayoría de los casos hay otros que se necesitan dar 5 hasta más días de tratamiento y después del último día repetir al menos una dosis de refuerzo, dicen algunos autores, más o menos en 7 días después de la última toma. ¿Y por qué? Justamente porque se presentan ciclos de eliminación de huevos. En este caso del Ascaris lumbricoides, repito, se trata de 5 a 10 días. La epidemiología estamos viendo que es uno de los helmintos que más afecta al ser humano, es el más prevalente y es cosmopolita, es decir, lo encontramos en todo el mundo. Vamos a ver cuáles son los factores de riesgo que tenemos que preguntar o al menos analizar frente a un caso de sospecha de parasitosis. Es las malas condiciones higiénicas y sobre todo socioeconómicas. ¿Debido a qué? Ya que hemos mencionado que los huevos, que son más de 200.000 al día que a veces una hembra puede depositar y eliminar inclusive el ser humano, lo elimina al ambiente. Y eso es generador de focos de reinfecciones en los pacientes. Asimismo, la mala higiene, es decir, el lavado de manos, si es que uno no se lava bien la mano y se puede autofecundar inclusive o autocolonizar o autoinfectar. Vamos a ver que la edad más frecuente, obviamente, es la edad escolar y preescolar. ¿Por qué? Ya que los niños y niñas por lo general tienden a tener una actividad social un poco más de contacto y por ende compartir cosas, agarrarse las manos y obviamente no hacerse la higiene. Y la transmisión definitivamente es de la vía mano-boca. Vamos a ver que acá el Ascaris lumbricoides va a tener una característica muy peculiar, que es que obviamente va a llegar también al aparato digestivo, que es parte de su ciclo. Por eso que ellos hacen un ciclo de Loeffler. En este caso, es necesario para el Ascaris lumbricoides llegar al aparato a través de la tráquea, de los pulmones y también de la circulación, porque en este caso, este parásito necesita tener al menos la estimulación a nivel pulmonar para que pueda el huevo, obviamente, germinar, convertirse en una larva y posteriormente pasar del aparato digestivo, perdón, del aparato respiratorio hacia el aparato digestivo para ser deglutido y llegar hasta el intestino, donde obviamente la forma adulta que resiste los ácidos del estómago, pues va a generar los huevos y la fecundación y va a repetir el ciclo. Entonces, quedemos claros que el Ascaris lumbricoides necesita circular y llegar al aparato respiratorio, ya sea a través, repito, del mismo aparato digestivo o a través de los huevos fecundados del torrente sanguíneo que llegan hacia el pulmón. Manifestaciones clínicas, lo más común es que no hayan, es decir, son asintomáticos. Vamos a ver que si se presentaran síntomas, los pacientes, dependiendo del estado inmunológico, pueden o no tener fiebre, urticaria, granulomatosis por migración, que ya hemos visto que tiene que migrar
desde el torrente sanguíneo, desde el intestino hacia los pulmones y de los pulmones llegar nuevamente al aparato digestivo. El ciclo de Loeffler, es decir, la fase pulmonar, podemos encontrar huevos o podemos encontrar formas adultas y lo que va a generar obviamente es una tos seca. No va a haber expectoración en lo que es la manifestación del Ascaris lumbricoides en el ciclo de Loeffler. Es una tos seca, repito. Puede haber disnea, sí, porque puede generar una obstrucción bronquial. Infiltraciones pulmonares, por supuesto, pero lo que va a generar es una respuesta inflamatoria a predominio de eosinófilos. Y inclusive los pacientes pueden toser o expectorar de algún grado debido a que las larvas se encuentran en el tubo respiratorio y por ende también podemos encontrar larvas también en el esputo. En el aparato gastrointestinal vamos a ver que puede estar cursando con dolor abdominal inespecífico, puede cursar también con náuseas y vómitos, y en los vómitos también podemos encontrar ya la forma adulta, debido a que hemos mencionado que estas formas adultas, estos helmintos, pueden resistir los jugos gástricos y por ende también generar una estimulación gástrica de eliminación y al vomitar pueden aparecer también las formas adultas, que generan también distensión abdominal, dolores abdominales como retorcijones e inclusive que ya mencionamos obstrucción intestinal y llegar también hasta lo que es la salida del esfínter de Oddi, ¿no? Por parte del duodeno y ascender inclusive hasta las vías biliares, generando cuadros subobstructivos o inclusive un cuadro de colecistitis. También puede obstruir el conducto pancreático y llevar a lo que es una pancreatitis o peritonitis. Ahí vemos un ejemplo de un ascaris en el esófago, ¿no? Donde ha perforado, inclusive, porque esto es una cirugía abierta, en donde ha salido y ha vuelto a ingresar al esófago. Y obviamente eso ha generado un cuadro inclusive hasta subobstructivo y que necesitó una cirugía. Radiológicamente, el síndrome de Loeffler, no hay imágenes o no hay signos radiológicos patognomónicos. Así que la clínica que se ha mencionado, que es una tos seca predominantemente, y patrones que podrían estar generando un cuadro aparentemente neumónico muy localizado, es una sospecha alta de pensar de síndrome de Loeffler. Y viendo también en el hemograma que puede haber una reacción de los eosinófilos. Diagnóstico, entonces, necesitamos ya sea identificar al Ascaris lumbricoides adulto y o los huevos mediante, obviamente, pedir lo que es un examen parasitológico, ya sea simple, una sola muestra, o un parasitológico seriado, que significa 3 muestras en 3 diferentes días. Pueden ser consecutivos, pueden ser espaciados estos días, pero es importante. Muy bien. El tratamiento es lo que más nos interesa porque la mayoría tiene que recordar esto, es el albendazol. La dosis es de 10 a 15. Recuerden que eso es lo que nos dicen los libros de farmacología. Sin embargo, para el tratamiento parasitológico, por lo general se recomienda la dosis más alta, que en este caso es a 15 miligramos por kilo de peso al día. Recordemos que ese valor ya lo hemos conocido al hablar de la neurocisticercosis. Vamos a ver que de 1 a 2 años ya la dosis es de 200 miligramos vía oral, dosis única para este grupo etario, y aquellos mayores de 2 años vamos a tener desde 100 a 200, dependiendo, repito, del peso que tenga el paciente, cada 12 horas también como dosis única. Abro paréntesis porque les mencioné de que hay un ciclo que puede ser de 5 hasta 10 días. Quiere decir que podríamos repetir la dosis en 7 días en promedio.
Mebendazol definitivamente solamente se recomienda en niños mayores de 2 años. Por favor, no utilizar en menores de 2 años, porque lo que va a generar es un cuadro de hepatitis. ¿Qué más? Debido a su alta toxicidad. 100 miligramos es la dosis vía oral cada 12, sería ahí, perdón, hay un error, cada 12 horas, por 3 días. Y hay un segundo ciclo que sí se tiene que cumplir con el mebendazol, que es en 3 semanas, debido a que este medicamento puede todavía tener recirculación hepática y por ende también generar un mayor tiempo de vida de eliminación y generar también una mayor eliminación, entre comillas, pero debido a su toxicidad es una segunda línea. También podemos utilizar la nitazoxanida, que se utiliza solamente a partir del año, no se puede utilizar antes del año. Es de 1 a 3 años, la recomendación es 100 miligramos por kilo de peso, vía oral cada 12 horas por 3 días consecutivos. En adultos, ya por ejemplo de 4 a 11 años, vamos a tener que es el doble ya, 200 miligramos. Y en adultos la dosis es 500 miligramos cada 12 horas por 3 a 5 días consecutivos. ¿Pueden repetirlo? Claro que sí. Por lo general, dependiendo del ciclo de eliminación de los huevos de cada parásito. La enterobiasis, que es en realidad la forma más común, el nombre más común son los oxiuros que le conocen, o oxiurasis es el término para referirnos a la infección de este Enterobius vermicularis en el ser humano. Factores de riesgo son los mismos doctores: hacinamiento escolar, familiar, pobres higienes, así también como bajo nivel socioeconómico, y que genera obviamente una inadecuada higiene personal y de la comunidad. Ese es el principal factor de riesgo para todos los parásitos intestinales. Entonces, vamos a decir que es la infestación por el mintos, que es la más frecuente, obviamente. De la segunda es la que hemos visto inicial, que es el ascaris. No distingue edad, no distingue sexo, no distingue nivel socioeconómico, es decir, todos los seres humanos podemos tener esta infección intestinal. La prevalencia más alta, es decir, el grupo etario donde hay mucho más casos sintomáticos, obviamente, es de los 5 a 14 años. Esa es la mayor prevalencia. Sin embargo, todo el resto de los grupos etarios son muy susceptibles a tener esta infección. ¿Cuáles son las características? Vean, estas son las famosas lombrices o oxiuros. Es de que más o menos tienen 1 centímetro de longitud, son pequeños, son de un color blanquecino, forma filamentosa, y por lo general les gusta habitar lo que es el ciego, el apéndice secal, por ende de ahí también en algunos cuadros puede llevar a desencadenar una apendicitis. Y también las áreas adyacentes al ciego y sobre todo el colon ascendente. Cuando encontramos, obviamente, síntomas perianales, es decir, el prurito, es cuando ya la hembra ha salido de estos lugares, ha tenido que recorrer todo lo que es el colon descendente, llegar inclusive hasta lo que es la mucosa anal y la mucosa o la piel en realidad perianal. Es en donde va a depositar los huevos y obviamente eso genera un prurito intenso en el paciente. Entonces, cuando tenemos síntomas debido a este Enterobius vermicularis, es porque ya la hembra que fue fecundada va a depositar los huevos, porque en realidad anatómicamente se ubica principalmente, repito, en ciego y el colon ascendente.
Los huevos son en forma de D, son muy pequeñitos, tienen un diámetro de 30 a 60 micrómetros y obviamente van a desarrollarse en las 6 primeras horas y pueden sobrevivir hasta 20 días, ¿no? En la región perianal o perineal, inclusive en lo que son nuestras uñas al momento de generar un rascado. Vamos a ver que el ciclo de vida de este Enterobius vermicularis es muy fácil de aprender. Los huevos van a ser depositados por la hembra fecundada, lo que va a generar ya sea la eliminación por las heces o por rascado, y eso nos podemos autoinfectar en nuestras manos. Obviamente, podemos dejar los huevos también en lo que es nuestro ambiente, ya sea en nuestra cama de dormir, en nuestra ropa de dormir o inclusive también en el ambiente de nuestra casa, ya que estos gusanitos por lo general durante las noches pueden también salir y principalmente las hembras y quedarse en ese ambiente y sobrevivir, como ya mencionamos, hasta 20 días en promedio. Pero vean que las larvas maduras pueden llegar a la forma adulta y sobrevivir inclusive hasta 36 y 53 días en el medio ambiente. ¿Qué más podemos decir del Enterobius vermicularis? Es de que la clínica, por lo general ya hemos visto de 4 a 14 años, que es el grupo etario, es el prurito anal, es el rascado. Ese es el síntoma más característico que podemos ver en los niños. A veces, el sangrado general o secundario después del rascado y poder llevar hacia una dermatitis o una sobreinfección bacteriana en la zona anal y perianal. ¿Qué otros síntomas ya hemos mencionado también en el ascaris? Lo mismo también sucede en los oxiuros, es este bruxismo. El bruxismo, repito, es el chasquido de dientes. Las molestias digestivas, repito, pueden ser muy sutiles, la mayoría son asintomáticos, pero puede generar cólicos abdominales, generar cialorrea en algunos niños menores de 5 años, náuseas, vómitos y cuadros que se resuelven rápidamente como diarreas, pero son autolimitados, repito. ¿Qué podemos encontrar de forma crónica? Obviamente es la hiporexia, secundariamente debido a la mala absorción es la anemia, y si hay una anemia crónica definitivamente va a haber un bajo rendimiento escolar y también disminuye el peso y disminuye el crecimiento debido a que estos Enterobius vermicularis van a tomar la mayor cantidad de nutrientes y va a quedar mucho menor en lo que son los niños. El diagnóstico, disculpen la diapositiva, es principalmente parasitológico. Un examen que nos han enseñado, a veces dicen, no, eso es muy antiguo, pero en realidad todavía se sigue realizando, es el test de Graham. Es decir, con la cinta Scotch, pegarle en la zona perianal y anal para obviamente obtener la posibilidad de capturar a los huevos que la hembra puso en esa zona. Pero también podemos ver los huevos si es que pedimos un parasitológico simple, o el más recomendable, al igual que en el ascaris, es un parasitológico seriado. Por lo tanto, el tratamiento también de los oxiuros, al igual que el ascaris lumbricoides, es albendazol, mebendazol y nitazoxanida. Son los mismos tratamientos, y la profilaxis, obviamente, tras un tratamiento efectivo, hay que mejorar la higiene y también, sobre todo, inculcar en los menores el lavado de manos. Y sobre todo, un manejo adecuado de la ropa de cama e inclusive la ropa
de dormir, y los ambientes al barrer sería también importante evitar que se eleve el polvo, porque ahí pueden estar los quistes, o en este caso los huevos del enterobius o del ascaris. Hasta ahí nuestra primera presentación de lo que es los dos principales agentes intestinales. Vamos a ver ahora lo que es la parasitosis de importancia nacional y regional. Esto sí quiero que estén muy atentos para que puedan responder sus preguntas, porque de acá van a venir dos casos clínicos en el examen. Empezamos. Hay parasitosis que son de importancia a nivel nacional y a nivel regional. Y vamos a ver que una de ellas ya la hemos visto en la clase anterior, en lo que es el tema de infección del sistema nervioso central, que es la neurocisticercosis. La teniasis y la cisticercosis por lo general reciben el mismo tratamiento con albendazol principalmente. La única diferencia es que la neurocisticercosis se puede usar albendazol solo, o también se puede asociar el praziquantel, que la dosis que hemos mencionado en la clase anterior, solo para recordarles, es de 50 miligramos por kilo. Las otras dos que vamos a tratar el día de hoy en esta primera hora, esta media hora que falta para completar la primera hora, es la fasciola o la fasciolosis, que es el trematode que hemos visto también dentro de la clasificación. Y otro tema importantísimo de salud pública y que compete también a la región Junín es la hidatidosis humana. Vamos a ver que en la región Junín, hace algunos años, la DIRESA tuvo la gran idea de imprimir este librito, pero en realidad es una publicación de Latinoamérica, de autores argentinos. Pero vamos a ver la importancia de la hidatidosis. Vamos a ver que la hidatidosis, o también llamada equinococosis quística, repito, equinococosis quística, es en realidad una zoonosis muy importante en LATAM, es decir, en la región de América Latina. ¿Debido a qué? A que como somos países sudamericanos donde nos dedicamos a la ganadería y a la agricultura, obviamente es mayor la población que entra en contacto con animales, y por ende vamos a ver que afecta al ser humano y se convierte en realidad en un hospedero intermediario, pero de forma accidental. Recuerden eso, el ser humano en la equinococosis quística es un hospedero intermediario accidental. ¿Por qué? Porque el hospedero definitivo en realidad son los cánidos. Es decir, la gran mayoría cría perros. Vamos a ver que los perritos van a ser el principal huésped del parásito adulto. Después, el ganado bovino, el ganado ovino y porcino principalmente, pero pueden haber otro tipo de ganados, se convierten en los hospederos intermediarios. Recuerden eso entonces. Definitivo, perro. Hospederos intermediarios, todo el ganado, bovino, ovino, porcino, pero el hombre se convierte en un intermediario accidental. Según esta publicación, que es en realidad los autores del librito, no es la DIRESA, Junín, vamos a ver que la incidencia es muy alta en Brasil, Perú, obviamente Argentina, que tiene o que es en realidad un país altamente también ganadero, y por ende también esta zoonosis es muy importante. Veamos que hay zonas como por ejemplo Junín, que tienen una prevalencia en realidad moderada alta, porque va desde 7.91 hasta 20.79 casos.
por cada 100.000 habitantes. De ahí también la importancia que ustedes, como están estudiando en esta región medicina, deberían de conocer y deberían de saber el manejo. Etiología. Desde una perspectiva actual se considera pues un complejo, actualmente, doctores, en este 2024, ya no es una enfermedad, sino es debido a un complejo multiespecie del Echinococcus granulosus. ¿Cómo se denomina ese complejo multiespecie actualmente? Echinococcus granulosus sensu lato. Esa es la terminología. SL es en siglas de sensu lato. ¿Cuántas especies hay? Muchas, pero las que tienen importancia para el ser humano es el Echinococcus granulosus sensu stricto. En realidad, ¿por qué? Dentro de ellos existen tres genotipos. El que nos interesa principalmente es el genotipo 1. Es el que tiene la distribución mundial, es el responsable del 80% de los casos y que también en Perú es el agente más frecuente. El Echinococcus equinus, es decir, del caballo, tiene el genotipo 4. El Tlepli es el genotipo 5, en realidad está en varias especies, y en lo que es el canadensis, que es en la familia de los cánidos, es decir, también los perritos tienen genotipos desde el 6 hasta el 10, y uno que es muy importante en África, que es el Echinococcus felidis, que es el genotipo 11 o también denominado cepa león, es decir, que es el que afecta a los leones. Este parásito, vean, en realidad es una tenia, pero es una tenia también denominada tenia enana, debido a que solamente tiene 4 proglótides. Vean, perdón, aquí está el Scolex, el primer proglótide, el segundo proglótide, el tercero y el cuarto proglótide es el más externo y es el que contiene, por lo general, los huevos fecundados, que puede ser eliminado fácilmente. Recuerden la clase de la tenia que hemos visto en la anterior semana. Entonces, y de acá puedes crecer un nuevo proglótide y el siguiente convertirse en esta forma y seguir eliminando huevos fecundados. Entonces, este parásito adulto, que es en realidad una tenia blanca, enana, mide de 3 a 7 milímetros de longitud. Es muy pequeñito. Se adhiere a la mucosa, obviamente, del huésped definitivo, que en este caso es el perro, el zorro o algún otro familiar de los cánidos, que puede ser también, por ejemplo, un coyote, ¿no? Ahí vamos a encontrar a esta forma adulta, solo en los perritos. Y obviamente va a estar enganchado a lo que es la mucosa intestinal. El cuerpo, vamos a ver que ya hemos mencionado que son 4 unidades reproductivas o proglótides. La más externa, la más grande, es la que tiene ya los huevos fecundados. Y cada proglótide tiene la capacidad de contener hasta 587 huevos fértiles, es decir, que va a poder generar hasta 587 adultos, siempre y cuando llegue a su huésped definitivo, porque si estos huevitos llegan a huéspedes intermediarios, como el ganado o el intermediario accidental, que es el ser humano, no va a desarrollar la forma adulta, sino que va a desarrollar la enfermedad del quiste hidatídico. Vamos a ver que estos huevitos son eliminados por las heces cada 15 días, contaminando obviamente los suelos, sobre todo suelos de cultivos, y lo que son aguas, ya sean de pozos o riachuelos, que pueda tener contacto este parásito. Los huevos, vamos a ver que es una característica muy importante que tiene, obviamente, a un embrión que es la oncósfera. Esta es la oncósfera, obviamente digitalizada, que esta es dibujada, y al microscopio se puede ver de esta manera. La única diferencia es que no se puede diferenciar de otros huevos, como las tenias u otros parásitos, debido
a sus características muy similares. Por lo tanto, estos huevitos que son de más o menos un tamaño de 30 a 40 micras, muy pequeñitos, tienen una estructura muy peculiar. En esta estructura vamos a ver que está envuelta en varias membranas. Vean que hay una membrana externa, hay una membrana interna y asimismo tiene una pared queratinizada que es la de color negro. ¿Correcto? Vamos a ver que esto le da una alta resistencia para sobrevivir en medios muy agrestes, ya sea con pHs muy ácidos o pHs muy alcalinos, o también resistir altas temperaturas. Y también bajas temperaturas en donde estos huevitos se aclimatan mucho más y pueden tener mucho más tiempo de vida. Como por ejemplo, los huevos pueden sobrevivir hasta 294 días en climas fríos y húmedos. Obviamente, ¿dónde se encuentran esas características? En la cordillera de los Andes y sobre todo en valles interandinos. De ahí la importancia, vean, que puede casi hasta un año sobrevivir estos huevitos. Y recordemos que cada proglótide puede estar más de 500 huevos fecundados y ser liberados. Ahora, cambia la historia cuando tengo un ambiente de temperatura de 7 a 21 grados centígrados, pueden solamente sobrevivir hasta 28 días. Por ende, la zona costera y la zona selvática son regiones que tienen más baja prevalencia. En cambio, la cordillera de los Andes tiene alta prevalencia. Pero si hervimos nuestros alimentos y podemos llegar a temperaturas de hasta 60 o 100 grados centígrados, estos solamente pueden sobrevivir máximo 10 minutos. Entonces, se recomienda que cuando se hierva alimentos sea más de este tiempo, para eliminar a la gran mayoría de parásitos, si es que tuvieran algún alimento contaminado o el agua. ¿Qué más? Vamos a ver en esta imagen que cuando los huevos son ingeridos con el pasto o el agua por hospederos intermediarios como el ovino, el caprino o cerdos, inclusive guanacos o conejos o liebres, pues van a llegar a su estómago y se va a liberar lo que es la oncósfera. La oncósfera es este huevito. Y al liberarse, obviamente, esta oncósfera que contiene protoescoles en su interior, obviamente va a desarrollar llegando a un tejido y se va a formar el quiste hidatídico. Este quiste hidatídico todavía va a conservar alguna membrana, que es la membrana germinal de la oncósfera, y va a tener una membrana laminar externa. Eso es lo que forma la pared del quiste, a diferencia de lo que teníamos en la oncósfera, que es el primer estado larval. En cambio, el quiste hidatídico, también llamado metacéstode o quiste hidatídico, es el segundo estado larval unicelular, pero que en su interior va a producir muchos protoescólex, varios protoescoles, y esos protoescolex se le denomina arenilla hidatídica, ¿correcto? La arenilla hidatídica es porque tiene muchos protoescolex. Obviamente que todo animalito, en este caso, el hospedero definitivo es el perrito o sus familiares. Es el que va a tener esta forma adulta. Esta forma adulta va a eliminar, obviamente, su proglótide con más de 500, hemos dicho, huevitos fecundados y puede ser consumido por el ser humano o por los huéspedes intermediarios, como ovejas, cabras, cerdos, conejos, liebres, zorros, etc. Y ellos van a seguir, ya no van a continuar el ciclo, ¿correcto? Para lo que es formación de nuevos protoescolex y que va a generar a los escoles enganchados para que den la forma adulta. Los que pueden son solamente la familia de los cánidos y el huésped intermediario, como son por lo general las ovejas o cabras. Ellas sí pueden
llevar todavía o eliminar quistes fecundados. Sin embargo, el ser humano no va a terminar aquí la evolución y va a generar más bien la absorción que vamos a ver de estos quistes, perdónenme, ya está, volvimos, a diferentes órganos que pueden ser inclusive el hueso y la médula ósea, que son los huesos largos, el hígado, puede estar la vesícula, el páncreas, el mismo estómago, corazón, pulmón e inclusive tener quistes hidatíricos a nivel cerebral. Esos serían todos los órganos afectados. La pregunta es, ¿cuándo sospecho de quiste hidatídico? El quiste hidatídico se sospecha sobre todo por datos epidemiológicos. Es decir, si el paciente ha tenido contacto con perros y con ganado. Las manifestaciones clínicas son por lo general muy subclínicas, se detectan cuando ya el paciente tiene un quiste de un tamaño importante que va a generar la presencia de sintomatología. Si está en el pulmón, lo que va a generar es tos frecuente y un cansancio que conlleva a una disnea de esfuerzo. Ojo, disnea de esfuerzo. En cambio, en el hígado va a ser una sintomatología mucho más subclínica. A veces el paciente se diagnostica porque empieza a tener cólicos, dolores en el cuadrante superior derecho. Y cuando eso ocurre, a veces se hacen una ecografía y encuentran quistes. En la niñez, vamos a recordar aquí que es la etapa de vida donde generalmente se adquiere la infección, fundamentalmente debido a hábitos de los niños, que es la pica. La pica en realidad es una costumbre que diríamos de comer ciertos alimentos que por lo general no son frecuentes. Los niños a veces agarran, comen tierra, comen sal, comen o chupan algún objeto, juguetes, ¿cierto? Y por lo general eso se denomina pica, inclusive hasta hábitos como comer hielo u otras tipos de manifestaciones. La geofagia, que ya mencioné, comer hasta tierra, y juegos o prácticas propias de la edad que se da debido a la relación social que tienen en esta etapa. Asimismo, hay posibilidad de que, por ejemplo, algunos adultos les enseñan a los niños a ser lamidos, besados por los animalitos, como los perros. Y eso es también una muy mala costumbre. Y eso genera también, obviamente, la posibilidad de infectarse con los huevos. Veamos que hay una clasificación muy importante que ustedes tienen que ver, que es la clasificación de Garvey, que es una clasificación ecográfica. Sin embargo, la OMS ha podido resumirla también a través de estudios no solamente de ecografía, sino de resonancias magnéticas o tomografías. Pero son muy equivalentes estas dos clasificaciones y las vamos a resumir de la siguiente manera. El tipo 1, correcto, la clasificación Garvey, tipo 1, es un quiste hialino, es decir, tiene líquido, tiene una membrana fina que se identifica, ¿no? Laminar, y es visible en la ecografía. Puede o no tener el signo del nevado, es decir, con escarchita, ¿no? Como estas sombritas alrededor del quiste, puede haber. Acá es un quiste simple. En la resonancia también se ve un quiste simple con un contenido líquido homogéneo, y en la tomografía obviamente se ve por lo general la pared y un contenido por lo general más marrón claro. En el tipo 3, vayamos al tipo 3, es en realidad lo que es el multivesícula, es decir, el quiste complejo. Tiene varias vesículas dentro de un mismo quiste. ¿Por qué? Porque tuvo la capacidad de que los escólex formen sus propios quistes dentro de un quiste inicial. Sin embargo, esa es la clasificación C1 y C2 de la OMS, que en la clasificación Garvey es tipo 1 y tipo 3, que es lo que más frecuente se halla a nivel ecográfico. Sin embargo, el tipo 2
o también catalogado como CE3, es aquella que ya la membrana interna se está desprendiendo, ya sea parcial o inclusive total, y dando esta imagen como que si algo estuviera flotando dentro. Ese es el tipo 2 Garvey o el CE3 de la OMS. El tipo 4 ya es aquel que ya fue reconocido por el sistema inmunitario y en realidad tiene un contenido heterogéneo, es decir, un contenido sólido, en donde ya ha habido posiblemente algunas muertes de los escoles e inclusive que haya tenido la capacidad del sistema inmunitario de algunas células fagocitarias haber ingresado y generar un líquido, ya no líquido, sino una sustancia gelatinosa, ¿no? Que está en degradación, obviamente, el quiste. Finalmente, el tipo 5 o CE5 de la OMS, tipo 5 es de Garvey, es que ya esté calcificado. Pero hay dos subtipos, que esté calcificado totalmente o que tenga zonas en proceso de calcificación, que vendría a ser la evolución del tipo 4. ¿Correcto? Al igual eso se ve en la resonancia y asimismo se ve también en la tomografía en menor calidad. ¿Cómo se trata el paciente con hidatidosis? Obviamente hay que ver dos cosas. Si el paciente tiene síntomas o no tiene síntomas. Es decir, si es asintomático o no, o sintomático. Principalmente, si tiene síntomas, hay que ver qué tipo de quiste es, si está complicado o no. Volvamos a la diapositiva. ¿Cuál serían los quistes complicados? El tipo 2, correcto, el tipo 3 y el tipo 4. Esos vendrían a ser los complicados, pero principalmente el tipo 2 Garvey o el tipo 3 Garvey, o CE2 y CE3 de la OMS. Si es un paciente asintomático, simplemente es un portador de un quiste hidatídico y hay que valorar si el tamaño del quiste me va a indicar si se puede operar o simplemente le damos tratamiento vigilando, obviamente, la función hepática. Acá, por ejemplo, podemos decir caso sospechoso. Persona sintomática que tiene una masa que ha sido obviamente identificada por un estudio, por lo generalmente de imágenes, y con frecuencia está localizada en el hígado y en el pulmón. Aquí, dos cosas muy particulares que tienen que tener mucha atención. El pulmón es un tejido más elástico. Por ende, el quiste va a ganar mayor tamaño en menor tiempo, es decir, va a crecer más rápido. En cambio, el hígado es un tejido un poco más resistente. Ese tejido va a limitar el crecimiento y por lo tanto va a demorar más años en llegar a tener un tamaño más importante. Aquí viene también una diferencia que les digo a mis alumnos que rotan y que les enseño. La edad y el sexo es muy importante. ¿Por qué? Porque mientras más temprano, más joven, es decir, los niños tienen una circulación que es hepática y pulmonar, pero priorizan más la pulmonar porque necesitan más oxigenación. Por lo tanto, los niños sufren más de quiste hidatídico pulmonar. En cambio, en la edad adulta, se prefiere la circulación portal para eliminar las toxinas y se modera lo que es la circulación pulmonar. Por lo tanto, el adulto tiene más predisposición de tener quistes hidatídicos a nivel hepático. Otra curiosidad para mencionarles es que es muy importante mencionarles que el crecimiento en el pulmón es más o menos de 1 a 2 centímetros por año. Y uno puede, obviamente, calcular más o menos hace cuánto tiempo pudo haberse contagiado. Es un pronóstico, no es exacto, pero nos ayuda. En cambio, en el hígado es un crecimiento en promedio de 0.5 centímetros a 0.85 centímetros por año.
Entonces veamos que también esas diferencias es muy importante. ¿Qué tengo que ver? Tengo que ver diagnósticos diferenciales, porque un quiste puede estar por estudio de imágenes, también pueden ser quistes simples, no necesariamente un proceso infeccioso, puede ser un granuloma TB, puede ser inclusive un absceso piógeno o parasitario por otros parásitos u hongos, dependiendo del estado inmunológico, o también tener una enfermedad poliquística pulmonar o hepática de nacimiento. Esos son diagnósticos diferenciales. También podemos tener metástasis secundarias, obviamente, que generan una necrosis y un contenido líquido, y también ver si es un cistoadenoma también, debido a la presencia de quistes también formados por lo que es este órgano. ¿Qué pregunta sigue? ¿Cómo lo trato? ¿Cuándo lo trato? El tratamiento farmacológico es con albendazol, doctores. No hay nada más que hacer. Es la mejor evidencia, está más tolerado, es menos tóxico a diferencia del mebendazol, que fue hace varios años el tratamiento inicial, pero ahora pasa a la segunda línea, como la parasitosis. El albendazol, obviamente, va a tener algunas características que vamos a mencionarles a continuación. Se indica a una dosis, ya repito, de 10 a 15 miligramos por kilo de peso al día. Se puede fraccionar cada 12 horas, es decir, 2 tomas, pero algo que a veces se olvidan los médicos de recomendar, como todo antiparasitario, para que tenga una mejor absorción el medicamento, lamentablemente, tenemos que decir que lo tomen con comidas grasosas, porque ese desayuno o ese almuerzo rico en grasas va a darle la capacidad y el ambiente para que se pueda absorber. Recordemos que son moléculas, en este caso, lipofílicas, y por lo tanto necesita también tener un ambiente rico en lípidos. Se repite actualmente, son 4 ciclos de 30 días, es decir, 4 meses es el mínimo tratamiento. ¿Se puede repetir un segundo ciclo de 4 meses? Sí. Antes se decía que era mínimo 6 meses, es decir, 2 ciclos de 3 meses. Ahora, la pregunta, doctores, ¿le dan continuo o le dan espaciado? Hay 2 alternativas. Pueden darle continuo siempre y cuando cada mes ustedes le pidan su perfil hepático y no haya ninguna elevación de transaminasas, no hay elevación de bilirrubinas. Pero si la hay, pues tienen que entre ciclo y ciclo, es decir, de 30 días, darle 30 días y descansar 14 o 15, es decir, 2 semanas. Y repetir el ciclo. 30 días, descansar 2 semanas, hasta completar 4 ciclos de 30. Eso se da en pacientes que hay alteración hepática debido a el uso de antiparasitarios. Son las 2 alternativas. Ahora, doctor, ¿hasta cuánto le puedo dar? Pues ahí menciona 3 meses hasta los 6 meses o hasta los 8 meses, que es actualmente el tratamiento mínimo. ¿Puedo darle más tiempo, doctor? Sí, puedo darle más tiempo, pero con una mayor vigilancia del perfil hepático. Con este tratamiento, dice, luego del primer mes, obviamente vamos a encontrar cambios ecográficos debido a que el albendazol va a debilitar la pared del quiste y va a permitir que el fármaco ingrese, va a matar a los Scolex, va a también permitir la posibilidad de que los macrófagos ingresen y degeneren, obviamente, al quiste. Va a generar toda una condensación y posiblemente acelerar el proceso de eliminación o calcificación. ¿Tiene riesgos? Sí, doctores. A veces, si es un quiste pulmonar, este se puede, obviamente, romper, generar una vómica o generar la sobreinfección bacteriana. Y eso también se convierte en un quiste complicado. Y ya no solamente voy a utilizar albendazol, sino que voy a empezar a usar antibióticos. Y aquí un paréntesis, una recomendación.
vean las interacciones medicamentosas. ¿Qué antibióticos se pueden usar con el albendazol y qué antibióticos no puede usar con el albendazol para no generar ni hepatitis ni exacerbación de el estómago, es decir, de una gastritis, náuseas y vómitos, o inclusive generar reacciones adversas medicamentosas debido a la toxicidad por interacción de sinergia de fármacos. Tratamiento farmacológico. Uy, ahí está. En gestantes, doctor, ¿puedo usar en gestantes? No, no se recomienda el tratamiento del quiste hidatídico en una embarazada. Tengo que esperar a que la paciente dé a luz y por lo menos 2 semanas o hasta 4 semanas, es decir, hasta el primer mes, para poder dar el tratamiento o iniciar un tratamiento antiparasitario. Doctor, si le doy y está lactando la madre, ¿puede generar algún riesgo? Bueno, vigilancia, porque el albendazol también se excreta en mínimas cantidades por la leche, pero tendríamos que vigilar y recuerden que el albendazol se da a partir también del primer año de vida. Si no, tendríamos que esperar si es que la mujer no tiene síntomas, si es que la mujer no tiene complicaciones y vamos a ver el tamaño para decidir si se opera o no. Si no recibir tratamiento, podríamos esperar hasta el año para evitar algún efecto en él, aunque es mínimo, dice la literatura, pero también sería una opción de explicarles a su paciente. El uso del albendazol en prequirúrgico, doctores, sí se puede usar, aunque a veces hay algunos cirujanos que no quieren, dicen, no, se me va a romper. Uy, están abandonando la sala, no importa. El albendazol sí se utiliza, doctores, sí se puede utilizar. Hay guías, acá les presento la guía de Argentina, la guía de Chile, la guía de Uruguay, Paraguay y Bolivia, que dice que sí se puede dar albendazol antes de entrar a la cirugía y sin generar ninguna complicación. ¿Por qué? Porque hay que recordar los libros de fármaco. ¿Qué nos dice el albendazol? Y les acabo de poner el tratamiento después de un mes, recién va a haber cambios en el quiste, es decir, va a debilitar la pared recién a partir de los 28 o 30 días en adelante de haber dado el albendazol. Y si ustedes escuchan a un cirujano que no, bueno, ustedes ya saben la respuesta. Recomendación institucional, bueno, porque esto lo saqué del boletín que hemos hecho en el hospital y tiempo prequirúrgico sí se puede dar de 1 a 2 semanas antes. Si tiene una neumonía, mejor es tratar primero la neumonía y después iniciar también el prequirúrgico. Pero, ¿qué pasa, doctor, si ya se reventó el quiste? Ya vino, hizo una vómica mi paciente. Pues denle antibiótico porque va a estar infectándose y hay que darle también albendazol. Algo que no se olviden es que me estaba pasando, es de que la guía es del tratamiento farmacológico, es decir, si van a dar albendazol, actual la recomendación es darle antiácidos, es decir, ya sea omeprazol o ranitidina, es decir, protector gástrico, durante todo el tratamiento que dure. Puede ser meses, de 6 a 8 meses, o puede ser más meses o años inclusive el tratamiento, dependiendo de la tolerancia de su paciente. Doctor, ¿puedo usar antihistamínicos y corticoides? Porque he leído de que si se revienta el quiste, ya sea en el hígado, ya sea en el pulmón, puede llevar al paciente a un shock anafiláctico o generar en las siguientes horas un rash dérmico y generar una hipersensibilización. Claro que sí, doctores, sí se utiliza. Pueden utilizar antihistamínicos de corta vida como la hidrocortisona para no alterar el eje. Por favor, no usen otros. El segundo que se utiliza vía oral siempre y cuando el paciente tolere es la prednisona. Pero utilícenlo con el corticoide. Perdón, de 3 a 5 días, antihistamínico y corticoide. Al antihistamínico puede ser clorfenamina, levocetiricina, dependiendo si es endovenoso o vía oral, y el corticoide, hidrocortisona,
Y segundo, la prednisona. Repito, de 3 a 5 días nada más pueden utilizarlo para evitar justamente esa hipersensibilización o ese rash. En cirugía, ahí está el boletín que les mencioné, está indicado todo quiste pulmonar, sea sintomático o no, pero que tenga un tamaño más de 5 centímetros, el quiste debería ser operado, ya sea por el cirujano abdominal, ¿cierto? Si es que está localizado en el hígado o en el peritoneo, o por el cirujano de tórax, idealmente, eh, o cirujano que esté capacitado para lo que es la cirugía en el pulmón. Si no, referirlo en todo caso mejor a un hospital de mayor complejidad para que sea operado. Y acá está un resumen, doctores, del protocolo de atención que está también en el boletín del hospital que yo he podido elaborar, ya sea asintomáticos o sintomáticos. Vamos a ver si el quiste está activo. Voy a tener que ver si es el C1 o el C2, es decir, menos de 5 centímetros, tratamiento sí o sí. Más de 5 centímetros, cirugía, doctores. Cirugía. Y si es más sintomático, debería entrar a cirugía, siempre y cuando la excepción es que no esté sobreinfectado. ¿Cuánto es el albendazol? Recordarles, doctores, no se olviden, es de 10 a 15 miligramos por kilo día, 3 a 4 ciclos de 30 días, y los controles son al tercer, sexto y 12º mes del tratamiento. ¿Qué le tengo que pedir? Perfil hepático al menos y su estudio de imágenes, ecografía o rayos X inicial, o también se puede utilizar resonancia o tomografía dependiendo de lo que ustedes dispongan. Asimismo, el estado de quiste de transición, que es las membranas desprendidas, o inclusive el CE4, que ya está en proceso de generar heterogeneidad del contenido, hay que ver si es sintomático o asintomático. Recuerden que también tienen que pensar en los diagnósticos diferenciales que hemos mencionado. Si es asintomático y es un quiste regular de 7 a 10 centímetros, hay que valorar la posibilidad de cirugía. En cambio, si es activo, si es un quiste que tiene un contenido líquido o multivesicular, más de 5, sí o sí va a cirugía. Si no, si es asintomático y es un quiste que está entre 7 o 10 o más centímetros, debería ya valorarse la cirugía. ¿Cómo se hacen en el caso ya de quistes calcificados? Solamente control imagenológico o ecográfico. ¿Cómo son los seguimientos, doctores? Ahí está, a los 30 días, principalmente en aquellos que le están dando albendazol, laboratorio principalmente, ecografía abdominal si es que está en el hígado, y una radiografía de tórax podría ser evaluado. Recuerden que se puede usar o no a los 30 días, después ya no se va a poder usar por la radiación. Recuerden eso, solamente al inicio. Y solamente con el dato laboratorial y el control clínico sería. Posteriormente, a los 2 meses, lo mismo, al finalizar ya el tratamiento y inclusive en los periodos de 6 a 12 meses que podrían ser en aquellos pacientes que han prolongado, obviamente, el tratamiento para reducir o acelerar la evolución a un quiste de tipo 4. Hasta ahí, doctores, es lo que es la hidatidosis. Ahora viene un problema de salud pública que nos interesa a todos, doctores. La norma técnica es para la prevención y control de la fasciola. Esto lo vamos a hacer más rápido. La resolución ministerial la pueden ustedes buscar para que amplíen o cuando se vayan al SERUM, pues tengan una mejor opción. Es la número 266 del 2019 que todavía sigue en efecto. Compartirles una publicación que es muy curiosa, que en los años 90, un título de un diario era Cholos hayan cura contra letal parásito. Vean que en realidad
se unió un estudiante de medicina con un estudiante de veterinaria para poder generar un diagnóstico rápido y usar el medicamento veterinario para poder tratar la fasciolosis en humanos inicialmente. Ya después se han elaborado, obviamente, eh, el medicamento para el consumo humano. Vean qué características hay debajo de esos dos médicos, que uno era, repito, veterinario y uno era médico de medicina humana, un estudiante. Ambos eran estudiantes, obviamente, de la Universidad Mayor de San Marcos. Y vean abajo en donde hay el factor de riesgo principal, el consumo de extractos, jugos en base a vegetales. Y vamos a ver por qué, doctores. Vemos que Arequipa, Junín, Cajamarca, Cusco, Puno y Lima son los que tienen más prevalencia. En segundo lugar, doctores, está Junín. Por eso que es muy importante conocer esta enfermedad. ¿Qué más? El rango, el grupo etario o los grupos etarios que son más prevalentes, de 0 a 10 años, doctores, pediátricos, y de 11 a 20 años. Siguen siendo pediátricos, jóvenes, adolescentes, el grupo más afectado, hasta los 30 años. Hombres y mujeres. Obviamente, en el grupo de 11, de 0 a 10, perdón, de 0 a 10, es los varones. En cambio, de 11 a 20 y de 21 a 30 hasta 31 y 40, veamos que la prevalencia es el sexo femenino. ¿Debido a qué? A que se cuidan la línea, comen mucho más vegetales y por ende es el grupo etario que va a predominar con los casos de fasciola hepática. La pregunta es, ¿cómo se da esta enfermedad, fasciolosis, o también llamada distomatosis, en el Perú? A que no hay un consumo adecuado de alimentos, inclusive la baja pasteurización de la leche, que representa desde un 20 hasta un 30% en Perú de la forma de transmisión de este parásito. Ojo, el consumo de leche no pasteurizada. ¿Qué más? En nuestro país hay un consumo y comercio de vísceras de animales y sobre todo en camales que no tienen las normativas o el saneamiento adecuado, es decir, clandestinos. También la falta de educación sanitaria, es decir, el desconocimiento de esta patología, de esta enfermedad, genera que incremente más el riesgo. Ingesta de alimentos y de agua contaminados, bueno, para cualquier enfermedad parasitaria. Muy bien. Ingesta y comercio de vegetales, pasto de consumo humano y animal, y hábitat, obviamente, de un caracol, porque el caracol va a tener un papel muy importante, doctores. Espero que no se cansen, espero que tampoco tengan otras actividades, porque veo que están saliendo los doctores. No se pierdan, ya les he dicho que esto les va a venir en los exámenes o en el examen que va a ser la próxima semana. Bueno, de acá de la taxonomía que necesitan saber de la fasciola hepática es obviamente que es clase tremátoda y la especie es fasciola hepática. La fasciola hepática tiene dos tipos muy marcados geográficamente. La fasciola gigántica, que está en el Asia, en África, pero en islas del continente americano, en el continente, en la parte norte, que es Hawái, donde producen en este continente, Asia, África y Hawái, las islas, lo que es una hepatitis fulminante por obstrucción. La fasciola hepática, en cambio, en el resto del mundo, donde está Latinoamérica, también el Perú, es la fasciola más pequeña. Y vamos a ver sus características. Primero, sinonimia en regiones endémicas. La fasciola hepática es conocida en el Perú en muchos lugares como alicuya, ojo, jayo-jayo, cayutaca, distoma, por eso que se da la enfermedad de la distomatosis, se le conoce como distomatosis, o
la mayoría lo conoce como duela hepática, porque obviamente el cuadro clínico característico es el dolor en el cuadrante superior derecho. Y no se olviden de la alicuya. ¿Qué características? Bueno, como ven, doctores, hay de 2 a 3 centímetros, un ancho de 1 centímetro. Es macroscópicamente visible, doctores. Es de los parásitos que ustedes podrían verlo al ojo, como dicen. Y que a veces hacen la parotomía diagnóstica y encuentran caminando sobre el hígado a estos parásitos. Tienen la forma de una hoja y como son gruesitas, es carnosa, por eso le denominan la hoja carnosa. Es hermafrodita, por lo tanto se autofecunda, no necesita de otro espécimen, ¿cierto? Ellos mismos se autofecundan. El aparato digestivo es incompleto, tienen un sistema nervioso, denominado también por troncos nerviosos y ganglios, y tienen capas musculares. Y ahí el secretito, porque se va a utilizar un medicamento que en realidad bloquea las terminaciones nerviosas y por ende paraliza al parásito y se muere. Asimismo también por eso, porque tiene sistema nervioso y tiene capas musculares. Y tiene un poro excretor por la parte posterior, como ustedes pueden ver acá, por donde elimina sus heces y los huevitos. Característica de los huevitos, doctores. Huevos se eliminan, obviamente, no embrionados al ambiente. Más o menos son muy microscópicos, son muy pequeñitos, de 130 por 150, como máximos valores, hasta 60, 90 micras. Los huevos tienen un opérculo, es decir, una capa superior, un polo superior externo, como una tapa, y vamos a ver que son de color amarillento debido a la pigmentación biliar. ¿Por qué? Porque estos parásitos viven en el hígado, pero les gusta mucho más la vesícula biliar y todo el tracto de la vesícula. Vamos a ver que el periodo prepatente en los seres humanos son de 3 a 4 meses. Es decir, que si yo me contaminé por huevitos, por consumir estos huevitos, recién voy a tener parásitos, obviamente adultos, en 3 a 4 meses después de la contaminación o haberme infectado, debido al consumo, obviamente, de alimentos. Vamos a ver que la fasciola adulta tiene entre 10.000 hasta 20.000 huevos al día, coloca, muchísimos más que cualquier otro parásito que acabamos de ver. Tiempo en madurar, obviamente, es de 3 a 4 meses. Recuerden ese tiempo. Y te necesita una temperatura entre 10 a 26 grados centígrados a nivel ambiental. Perdón. Ahí está. Y recuerden que les mencioné que había un caracolito que necesita o forma parte del ciclo. Este caracolito se llama Limnaea stagnalis, perdón. Es un caracol que es el hospedero intermediario. Es decir, que estos huevitos tienen que llegar, obviamente, hasta el caracol, ser ingeridos para que puedan seguir el ciclo de maduración y después ser depositados, la forma infectante, en plantas semiacuáticas, ya sean berros, alfalfas, lechugas. Y eso necesitamos que este molusco, que este caracol, el Limnaea, pues también que puede ser el caracol terrestre, que es su primo, también es una variante de Limnaea, puede estar viviendo en las orillas, en los riachuelos, ¿cierto? Inclusive en las áreas ganaderas, debido a la contaminación del agua, puede llegar hasta ahí, pero le gusta el agua dulce, obviamente. Un solo individuo, es decir, un solo caracolito, puede producir 25.000 caracoles nuevos en 3 meses. Por lo tanto, si un caracolito fue infectado, en 3 meses vamos a tener nuevos caracolitos, pero también vamos a tener
nuevas formas quísticas del parásito. ¿Cuáles son los ambientes favorables? Pues vamos a ver los riachuelos, los ríos, los lagos con agua dulce. El hospedero definitivo, por lo tanto, es el ser humano y el ganado. Recuerden, ovino, bovino, caprino, porcino, equino, conejos y liebres. ¿Quién tiene eso? Obviamente es el anterior parásito que hemos visto, que es el quiste hidatídico. Este caracolito también, obviamente, va a permitir que el huevito, el quiste, pueda madurar, reproducirse y generar, obviamente, más fasciolas. ¿Qué alimentos, obviamente, son los que pueden potencialmente estar contaminados con este parásito, con los huevos? Son vegetales de tallo corto, alfalfa, berros, lechuga, espinaca, entre otros. Nuestro tipo de alimentación, jugos, emolientes, infusiones, en base a todos estos vegetales de tallo corto, pues son comercializados a veces sin las mayores higienes. Y eso es un factor de riesgo. Ni qué decir el agua insegura o contaminada. Asimismo, las actividades de agricultura de estos vegetales, si es que usamos aguas inseguras como riego, vamos a tener también la sobrevivencia de estos huevitos. Así también la comercialización de estas verduras o inclusive los alimentos que son mal preparados. Por lo tanto, tenemos pregunta muy interesante es, ¿cuál es la forma infectiva? La que infecta al ser humano es la fase de metacercarias. Metacercarias. Acá vamos a entender un poco cómo el caracolito interviene en la maduración de estas. Vean. Primero, una metacercaria, que es la forma que infecta al ser humano y infecta al ganado. Vamos a ver que va a llegar, va a ingresar por el aparato digestivo, su membrana, al igual que la anterior, va a ser estimulada por los jugos gástricos y va a ser, obviamente, rápidamente llevada al intestino delgado, donde en el duodeno, obviamente, va a haber la migración por las microvellosidades que van a pasar, van a ser absorbidas y esta metacercaria va a llegar, obviamente, a la vía biliar y al hígado. Ahí va a desarrollarse dentro de las vías biliares las formas adultas. Las formas adultas van a ir depositando por la vía biliar, va a bajar al duodeno, va a ser eliminados los huevitos por las heces de los seres humanos y estos huevitos son embrionados en el agua. Recuerden, estos huevos que son eliminados no son embrionados. Necesitan pasar un ciclo, llegar obviamente a agua dulce, donde la temperatura que ya mencioné va a hacer que se active ese huevito y evolucione rápidamente o se haga huevos embrionados. Estos embrionados en el agua van a generar miracidios que van a ser liberados, obviamente, y van a buscar a su huésped intermediario, que es el caracol. Estos miracilios, que son varios, que tienen como un gusanito, que tienen varios cilios, va a llegar al caracol y va a tener una metamorfosis. Desde esporoquiste pasa a redia y metacercaria. Un promedio de un mes para generar la metamorfosis. Y de acuerdo que hemos escuchado, el caracolito pone sus huevitos también y va a generar nuevos caracoles y va a generar adultos en 3 meses. Y ahí va a ser justamente la evolución de esporoquiste, redia y cercaria. La cercaria va a ser eliminada por las heces, ¿cierto?, del caracolito a aguas nuevamente dulces y estas van a sufrir una metamorfosis, ¿correcto?, al llegar a las plantas. Esta metacercaria flagelada o cercaria flagelada, va a llegar a lo que son los vegetales de tallos cortos.
y va a transformarse ahí, ya sea en la superficie o dentro de los tallos, a metacercarias. Por lo tanto, van a ser consumidos por los animales o por el ser humano y se repite el ciclo. Aquí en esta publicación muy interesante vamos a ver que la fasciola hepática en el Perú da cuadros asintomáticos por lo general en zonas endémicas y también cuadros crónicos. Eh, Asimismo, puede llegar a una manifestación complicada cuando genera abscesos, cirrosis, necrosis e inclusive obstrucción de la vía biliar, generando cuadros de colangitis, coledocolitiasis, pancreatitis, inclusive simular lesiones tumorales que puedan estar migrando si es que se hacen controles, ya sea ecográficos, resonancia o tomografía. Pero ¿qué se caracteriza más que todo? La sintomatología es cuando hay migración, es decir, movimiento a través de las vías biliares hacia la vesícula o inclusive en el mismo tejido hepático. ¿Qué vamos a tener ahí? Dolor abdominal, obviamente que puede ser difuso o muy localizado en el cuadrante superior derecho, fiebre, que puede ser una febrícula en realidad, pero al igual que el ciclo de Lofer que hemos visto del Ascaris lumbricoides, al tener movilidad en el tejido, va a generar una respuesta de eosinofilia en el hemograma. Y una eosinofilia muy marcada. Y eso es lo que caracteriza a esta patología, doctores. Eosinofilia muy elevada. Y lo segundo, hiperglobulinemia, que se puede o no detectar. Y por lo tanto, hay que ver que en los controles imagenológicos vamos a ver que hay nódulos migratorios, ¿no? que se mueven en el tejido hepático. Pero también vamos a tener manifestaciones extrahepáticas. Es decir, que pueden las metacercarias llegar y formar nódulos a nivel del tejido celular subcutáneo, es decir, por debajo de la piel. Y esos nódulos, por lo general, son pruriginosos, generan a veces cambios inflamatorios en la piel y que se pueden confundir a veces con linfomas, a veces adenopatías, o inclusive, si es que no hay síntomas o no hay cambios, se pueden confundir como quistes sebáceos, ¿no? Y a veces llevan a un dermatólogo o a un cirujano plástico y les extirpa y lo mandan a anatomía patológica y se dan con la sorpresa de que tienen metacercarias en el tejido celular subcutáneo. La forma crónica, por lo general, es la más frecuente. Eh, la mayoría son asintomáticos, se encuentran por exámenes de rutina y el dolor obviamente es leve pero caracterizado en el cuadrante superior derecho. Cuando hay síntomas en la parte crónica, acá hay algo muy característico. Hay ictericias recurrentes. Eso es lo que caracteriza a la fase crónica. Puede o no estar asociado con urticaria, con dolor cólico biliar o no. Pero lo característico son ictericias recurrentes que a veces hacen pensar que el paciente tenga, no sé, problemas hepáticos debido al consumo de sustancias, al consumo de medicamentos, o también quieran descartar infecciones como hepatitis virales por lo general. Y todo le sale negativo. Esa es una característica entonces que tienen que recordar. Presentaciones atípicas, obviamente, cuando ya hay manifestaciones por obstrucción del conducto biliar que puedan llevar a colecistitis o inclusive hasta pancreatitis. Y obviamente el paciente va a lo que es un cirujano a tratar de resolver su problema. Las ubicaciones atípicas de la metacercaria puede llegar y tener quistes y nódulos pulmonares. Ya hemos mencionado el tejido subcutáneo. Puede también llegar a los ganglios y generar un cuadro de adenomegalias e inclusive abscesos de ganglios linfáticos
Y otra presentación que a veces es rara, pero también en zonas endémicas se tiene que valorar, es la presencia de quistes en el útero, ya sea en el músculo uterino, que a veces se confunde con otras patologías como miomas, o inclusive en el endometrio, generando también aparentemente cuadros similares a pólipos y que generan sangrado, claro que sí. Entonces son ubicaciones muy atípicas de lo que es la fasciola. El Halson, doctores, es en realidad un cuadro de emergencia, en realidad, porque produce una asfixia por obstrucción, ya que la metacercaria puede llegar a lo que es la cavidad faríngea, generar una respuesta inflamatoria, que es el edema del paladar blando, y conllevar a una disnea que puede ser fatal, con una asfixia por obstrucción debido a la inflamación. ¿Esto dónde se da? Principalmente en el ganado vacuno, principalmente, o en ovejas o en cabras. Sin embargo, el ser humano también puede tener, son reportados muy bajo, pero es importante también conocerlo. Diagnóstico de la fasciola, doctores. Vamos a ver que se da por estudio coprológico, es decir, estudiamos las heces. Y aquí es importante recordar la diapositiva que les puse de los dos estudiantes de uno de medicina humana y otro de medicina veterinaria. ¿Y por qué, doctores? Porque ellos fueron los que permitieron hacer este test de bajo costo y son de las pocas aportes que existe de Perú al mundo, ¿no? En realidad lo siguen utilizando en el Instituto Nacional de Salud de Lima para el estudio que es el test de lumbreras y la concentración de Cato-Cats. Ahí están los apellidos y nombres de los dos estudiantes. Vamos a ver que es muy útil en la fase crónica debido a que tenemos que analizar las heces. Estas heces, los estudiantes en ese entonces lo diluyeron en solución salina y obviamente hubo una precipitación, pero los huevitos quedaron flotando de la mitad hacia la superficie. Y por lo tanto, uno de ellos, que fue Cato Katz, hizo recolectó la cantidad de huevos y lo midió. Y es muy importante para ver la infestación o no del paciente, es decir, la cantidad de huevitos por gramo de heces. Entonces, el test de sedimentación de lumbreras, Lumbreras fue el otro médico, es el que permitió identificar microscópicamente a los huevitos. En cambio, el otro doctor hizo la concentración. Entonces, se debe indicar al paciente características que deben de solicitar a sus pacientes cuando estén en su serum, porque van a enfrentarse con esta patología. Y los que rotan conmigo, un grupo sabe que hicieron telemedicina justamente para preguntar cómo se diagnostica o cómo se trata la fasciola. Primero, para tener un buen examen, al paciente le tenemos que recomendar que 3 días no come carne, no tiene que comer 3 días antes del examen, porque si no nos da falsos positivos. Ni tampoco vísceras, obviamente. El examen de heces, porque preguntaron también en otros grupos, me dijeron, doctor, pero el examen parasitológico simple o seriado sirve. Claro, pero tienes que tener mucha suerte para encontrar huevitos, es decir, porque los huevos, si es que se encuentra en un examen simple, es que está el paciente infestado. Normalmente la sensibilidad es menos del 10% en examen seriado, inclusive de parásitos. No es la técnica indicada. Y Cato Katz dijo, bueno, si hay huevitos que están de la mitad y sobre todo en la superficie, debido a su peso, flotan en pocas palabras, hay que recolectar para poder
evaluar la cantidad de huevos por gramo de heces. Y justamente CatoCats es la técnica que se sigue utilizando en lo que es el Instituto Nacional de Salud. El segundo estudio es serológico, doctores. Hay que pedir serología. Podemos utilizar el ELISA, acá sí es importante el ELISA, más aún el Western blot, pero el INS ha desarrollado también lo que es la prueba de inmunoensayo FAS-ELISA, es decir, es una variante de la ELISA, que nos permite mayor sensibilidad y mayor especificidad. Lo vamos a ver acá. ¿Se detecta en fase aguda o crónica? ¿Se pueden utilizar cualquiera de las técnicas? Sí. Las dos primeras, ELISA, sobre todo IgG, debido a que hemos mencionado que son cuadros crónicos, o el Western blot, también denominado inmunoblot, pues vamos a detectar el IgG. Y va a haber reacción antígeno-anticuerpo. Y vamos a ver que la sensibilidad del primero es 98, pero la especificidad es 60. En cambio, la del inmunoblot, la sensibilidad es mediana baja, o mediana, 76%, y la especificidad sí es muy alta. Como hay esas variantes, definitivamente el INS dijo, bueno, hay que tratar de hacer otro examen que nos dé una mejor sensibilidad y una mejor especificidad. Salió el inmunoensayo FAS-2 de Fasciola y que utiliza la técnica de ELISA. Y vemos que la sensibilidad es muchísimo más alta que el Western blot, 92%, y la especificidad 84%. Y esta es una prueba de tamizaje en zonas de alta endemicidad. ¿Y qué captura? Obviamente los anticuerpos que produce el paciente. Vamos a ver que el diagnóstico diferencial va a estar dado de acuerdo a la fase que se encuentre. Por lo general, una fase aguda son cuadros quirúrgicos relacionados a la parte del hígado, como abscesos o hepatitis, o de la vía biliar, como colangitis o colecistitis aguda, inclusive llegando a poder generar pancreatitis. Recuerden que el Toxocara canis tiene produce IgG muy similares a lo que es el cisticerco y también a lo que es fasciola. Por eso sería también una forma también de descartar a esta infección. Recuerden eso. Leucemia, obviamente, si es que hay complicación en los ganglios. Y en la fase crónica, colecistitis, cuadros quirúrgicos vesiculares, el quistidatídico per se, que también ya lo hemos visto, o también fibrosis hepática, porque este parásito, al caminar por el hígado o dentro del hígado y las vías intrahepáticas, genera obviamente destrucción de células y va a llevar a un grado de fibrosis. Ni qué decir las neoplasias. El tratamiento entonces, doctores, para la fasciola es el triclavendazol. Como ya les mencioné en algún momentito, este medicamento bloquea la placa neuromotora, en este caso del parásito. Creo que salí. ¿Pueden ver la pantalla, doctores? Sí, sí, doctor. Sí se ve. No se ve, doctor. Ay, ay, ay. A ver, vamos a solucionar porque creo que hemos perdido internet. Hemos perdido conectividad. Perfecto. Sí, hemos perdido conectividad. Perfecto. A ver, unos minutos. Siempre hay
inconvenientes a veces tecnológicos. Ya falta poquito, doctores, para terminar al menos el bloque de parásitos, que es regular. Mencionamos, doctores, entonces continuamos que el triclavendazol es el medicamento de elección. Ojo que hay medicamento veterinario también, pero este ya está obviamente elaborado para el consumo humano. La dosis que se tiene que calcular es de 10 miligramos por kilo de peso corporal. Ojo, 10 miligramos por kilo. Las tabletas que vienen en el MINSA son de 200 miligramos y de acuerdo al peso podemos calcular y brindar el tratamiento. Algo más, recordarles que todo antiparasitario se da con alimentos ricos en grasa para que pueda absorberse. Doctor, ¿le puedo dar a la gestante el tratamiento de, en este caso, el triclavendazol? No, no está recomendado. Al igual que el albendazol, en lo que es quiste hidatídico, no está recomendado. Si se administra durante el periodo de lactancia, es decir, tenemos que esperar a que la madre haya dado a luz. Y por lo general, un mes en promedio, a veces es la recomendación de expertos. Y si le vamos a brindar el periodo de lactancia, se tiene que suspender por 7 días. Decirle a la mamá, por favor, no le des de lactar a tu pequeño durante una semana. Y el tratamiento, como lo recomienda la norma técnica del Ministerio de Salud, es única dosis. Puede darle 2 días, también puede darle 2 días seguidos, pero por lo general es única dosis. Pero vamos a ver algunos detallitos. Doctor, en niños menores de 6 años, ¿le puedo dar? Pues sí, pero con bastante cuidado y vigilancia, porque no está recomendado como tratamiento para menores de 6 años. Pero en Perú sí hay una indicación que sí se puede dar en la guía, pero valorando siempre riesgo-beneficio. Si en caso hay dudas, pues pueden referirlo o hacer una interconsulta o teleconsulta ahora con un médico pediatra capacitado y si no, con un médico infectólogo. Vean lo que dice la OPS-OMS. La Organización Mundial de la Salud recomienda única dosis, al igual que la guía peruana. Recuerden que en realidad el Perú, el MINSA, hace sus guías en base también a la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. La dosis, igual, 10 miligramos por kilo, dosis única. Recuerden que en la guía peruana dice que se puede dar 2 días consecutivos. Sí, también se puede dar 2 días consecutivos. En caso de fracaso, dice, se puede administrar una dosis doble, es decir, a 20 miligramos por kilo. Pero recuerden que este fármaco tiene muchos efectos adversos y genera gastritis, náuseas, vómitos o inclusive incrementa un dolor a nivel de las vías biliares. Inflama más que todo la vesícula y toda la vía biliar. Pero recuerden algo, el objetivo del tratamiento obviamente es eliminar el, el parásito, pero recuerden que es un parásito grande, por lo tanto va a generar complicaciones. En el Perú, vean que hay una publicación muy importante en donde se mencionó hace algunos años el fracaso de la dosis única de triclavendazol para el tratamiento de la fasciola hepática. Y justamente hubo estudios en diferentes países en donde la dosificación única se comparó con 2 días seguidos o dejando un día, que es el que tuvo mayor efecto, dejando un día, repetimos la dosis, pero vean que los pacientes fueron muy pequeños la muestra, porque en realidad no se detecta, la mayoría son asintomáticos. Sin embargo, también en el Reino Unido y en Argentina
el punto 5 y punto 6 respectivamente de su diapositiva, dijeron, oh, en Inglaterra podemos darle 15 miligramos por kilo, cada 12 horas inclusive, y llegó a demostrar que fue un 85.7% de curación, de tasa de curación. Entonces vean que hay algunas alternativas. En Argentina, en cambio, dijeron, no, vamos a ver 7.5 miligramos por kilo, cada 12 horas, dosis única, o repetirlo entre el primer y tercer día, y o entre el primer y quinto o séptimo día repetir la dosis. Tuvo una mejor tasa de curación, llegando a 90 y a 100%, al igual que dar 100 miligramos por kilo entre el primer y tercer día. Miren que los estudios y la evidencia contradicen lo que recomienda la OMS o lo que está en la guía peruana. Consideraciones en el tratamiento. Hay que ver que el paciente no sea alérgico, que no se debe de dar el triclavendazol con otro antiparasitario, van a potenciarse, van a ser más tóxicos y van a llegar a niveles que superen el umbral tóxico. ¿Qué más? No se recomienda en el embarazo. Si se da en la lactancia, hay que decirle que se suspenda la lactancia 7 días. ¿Por qué? Porque genera hepatitis y por lo tanto en pacientes que tienen algún grado de hepatopatía, pues definitivamente no se debe de recomendar. Pacientes con carga parasitaria, y acá viene el gran detalle, doctores, el test de Cato-CATS, aquí sale la importancia. Cuando tengas más de 400 huevos por gramo de heces, el paciente no puede recibir, obviamente, solo única dosis, 2 días consecutivos o separando los días primer y tercer día, como lo recomiendan los americanos, o como los británicos, darle 15 miligramos primer y tercer día, o los argentinos darle primer y tercer día a 10 miligramos kilo, o primer y o quinto o séptimo día. Entonces vean que acá se tiene que dar el tratamiento por 15 días, bajo estricta supervisión médica debido a los altos riesgos de toxicidad, y lo otro, que si hay parásitos en la vía biliar, vamos a generar un cuadro inflamatorio que va a conllevar a una obstrucción biliar que pueda desencadenar un cuadro quirúrgico o inclusive una pancreatitis secundaria. Esas son las recomendaciones. Doctor, estoy en mi serum, no hay en mi centro de salud lo que es el triclavendazol humano. El MINSA ni siquiera me escucha, menos mi direza, menos nadie. Ya, hay el triclavendazol veterinario. ¿Se puede usar? Sí, se puede usar. Hay estudios, pero no es lo recomendable. Pero en caso de que no tengan nada, doctores, el triclavendazol se puede dar el veterinario a 12 miligramos kilo por 2 días consecutivos o separados, como ya hemos mencionado, y vamos a ver el efecto que puede ser la posibilidad de después reevaluar qué es el seguimiento. Pero recuerden que también puede generar, repito, cuadros de hepatitis o inflamación de la parte estomacal. Ya para terminar este punto, que es muy importante porque de acá va a venir preguntas, doctores, de estos dos temas, casos clínicos, es que hay un estudio en la Universidad Nacional de Cajamarca que se da, que es en ganado, obviamente, la eficacia de usar triclavendazol y versus triclavendazol solo versus triclavendazol más ivermectina. Obviamente, la combinación de ivermectina más triclavendazol llegó a tener una eficacia muy superior, 57.84. En cambio, el triclavendazol solo llegó a 0.76. ¿Esto qué significa, doctores? Que el parásito se está volviendo resistente.
y por lo tanto se está complicando el manejo y obviamente complica la erradicación y la cura del huésped, en este caso el ser humano o el ganado. Pero esto nos da una luz al menos para tratar de ver que si en el ser humano no tenemos alternativas, podríamos tratar de usar obviamente la ivermectina y el triclavendazol. Pero recuerden la recomendación que no se deben de usar a veces en el ser humano dos antiparasitarios. Entonces, pero es una posibilidad que se podría tener y que se necesitaría más evidencia, pero ya nos da luces de la resistencia del parásito al triclavendazol y la dificultad de controlarlo de esta parasitosis. Control y seguimiento, última diapositiva, doctores, de este cuadro, es a los 30 días, a los 60 días y a los 90 días. ¿Qué tengo que hacer? Evaluar a mi paciente, ver un hemograma al menos, que baje la eosinofilia, que gane peso mi paciente y que los síntomas empiecen a disminuir o en el mejor de los casos desaparecer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo mido? Obviamente, aparte del hemograma, tengo que pedir 2 muestras para hacer el test de eritrosedimentación o en este caso de sedimentación de lumbreras, el TCR, el test de sedimentación de lumbreras y el CATOCATS, que es para ver la cantidad de huevos por gramo de S. Ver el tratamiento y evaluar si sigue habiendo o no positividad. Repito, ¿por qué? Porque se está convirtiendo en un problema de manejo, eh, tratar de erradicar, porque podemos llevar, ya sea por el tratamiento o por la misma infección o infestación, a complicaciones hepáticas. Criterios de alta, definitivamente tengo que tener mi test de sedimentación de lumbreras negativo y es decir, no hay huevitos que tengo que identificar. Hasta los 90 días, tengo que hacer un seguimiento hasta los 3 meses. Esa es la norma técnica. Muchísimas gracias, doctores. Hasta aquí ya son las 9 de la noche. Hemos podido avanzar lo que es parasitosis. Espero que no estén cansados. A ver un ratito. ¿Hasta aquí alguna duda? Creo que ninguna, doctor. Perfecto. Les consulto, porque en realidad también tengo algunas otras actividades. Eh, ¿Cómo podríamos ver lo de hepatitis viral antes del examen? Durante la semana van a poder tener un día para conectarnos en la noche y poder hacerlo. Yo propongo si podría ser quizás el martes, pero bueno, depende de mis compañeros, quizás martes en la noche, no sé si dispongan de tiempo. Sí, el martes podría yo, doctor. El lunes y el jueves vamos a hacer las clases presenciales, normal, que nos toca ITS. O en todo caso, podríamos ITS dejarlo y darles las clases de hepatitis viral el martes y jueves a cada grupo y ITS recuperarlo antes del examen. Claro, doctor. En todo caso, no sé si le parece bien que coordine con los grupos y yo le menciono un día en donde podamos recuperar la clase de Perfecto. IPS. Claro, porque hepatitis también es larguito y creo que sería mejor hacerlo en la universidad para que ustedes lo tengan presente porque de ahí sí va a venir más preguntas. ITS no tanto, más voy a preguntar de otra cosita de sífilis principalmente, pero hepatitis sí tienen que saber sí o sí. Ya, doc. Entonces así quedamos. Yo coordino con los grupos y le informo cuanto antes.
Perfecto, doctor Diego. Gracias, más bien, gracias a cada uno de ustedes por su tiempo. Yo sé que también tienen actividades, pero debido también a mi cruce de horarios, hemos recuperado al menos la clase de parasitosis, que son temas muy importantes, por cierto.